Sí. Bueno, yo voy a ver si soy capaz de telegráficamente resumir el sentido de mi comunicación, que tiene 3 puntos. El primero es relativo a la complejidad la dificultad para aprender el concepto de nación, que a mi modo de ver surge de que en la nación confluyen, es compleja pero no es nada misteriosa, confluyen 3 procesos. Un proceso inicial que es el de corresponde al plano biológico y antropológico. Todo grupo se diferencia de otro, es el group de Gibbons. Los pájaros del mismo plumaje forman bandada, que Levi Strauss fijó en el plano antropológico de manera muy clara. Todos los pueblos, todo colectivo humano desde la infancia de la humanidad tiende a generar mecanismos de cohesión interna frente al exterior. Entonces, esta concepción biológica y antropológica, esa base biológica y antropológica de la nación sigue funcionando y permite hablar de nación en un sentido extenso, pues desde los egipcios casi hasta la actualidad. Y por otra parte explica también por qué las naciones tienden a estar en conflicto. Ahora, lo que llamamos nación moderna es el resultado de un cambio histórico de larga duración que se inicia en la Baja Edad Media, que sobre todo se concreta en el Estado moderno con la definición del territorio, con un proceso de homogeneización administrativa, hasta cierto punto cultural, territorialmente económica, y también con la aparición de las religiones nacionales, que juegan un papel importante a partir de la Reforma en ir creando identidades. Entonces, esta construcción desde arriba es la que remata todavía en la concepción de la nación, que está en la enciclopedia, la nación y la patria, como el conjunto el colectivo que está sometido a las leyes en un determinado territorio. Pero todavía la definición es una definición de arriba abajo. Lo que sucede es que a partir de Rousseau, a partir de la Revolución Francesa en concreto, la nación pues se convierte en un sujeto político. Esos sujetos que existen en la historia, que son identificables, o sea, no... mi maestro me hablaba siempre de protonaciones, pero estamos ahí llenos de protonaciones y de sentimientos que muchas veces pues la guerra precipita. Por ejemplo, pues Holanda o Portugal son países que llegan pronto a una conciencia prenacional muy clara en función de su conflicto con un enemigo, con una amenaza exterior. Pero a partir de este momento aparece la nueva, y es que esta nación es un sujeto político por excelencia. Es un cuerpo político que posee una historia, que posee unas características propias y que sobre todo posee la legitimidad para determinar quién ejerce el poder. Y aparece el concepto de soberanía nacional, y aparece entonces la posibilidad de que la nación sustituya a los elementos del antiguo régimen, a las legitimidades del antiguo régimen. Lo que la película La Marsellesa reflejaba muy bien, cuando llegan unos señores de Renoir, llegan unos revolucionarios, creo que era en Marsella o en Toulon, a tomar posesión de un fuerte, y el que está ahí defendiendo dice: yo soy el agente del rey, soy el dependiente del rey, y vosotros, dicen, nosotros somos los representantes de la nación. Es Barney, es el 18, el 10 de agosto. Es decir, la nación entonces aparece como un sujeto político por excelencia que nos acompaña hasta ahora, pero claro, nos acompaña sin eliminar los otros elementos, sin eliminar el fundamento biológico, que está muy claro en nacionalismos como el vasco, como el alemán, y sin resolver además la cuestión de que puede haber distintas naciones en un territorio. O sea, la nación no es nunca algo que está ya estructurado contra lo que creen los nacionalistas o contra lo que creía Stalin. No es ni una esencia que funcione por encima de la historia, ni un conjunto de rasgos objetivos que están ahí, que la determinan y dicen con esto es una nación, sino que las naciones se construyen y se deconstruyen. Esto me parece particularmente importante para España porque, como ustedes saben, pues sobre todo desde la historiografía catalana se ha negado la existencia de una nación española. Y claro, lo que hay que decir es que lo que es cierto es que la nación española no ha funcionado como la nación francesa. La construcción nacional no ha funcionado con las mismas características, a pesar de que había ingredientes comunes. Pero esto no significa que contra lo que dicen tantos nacionalistas y hasta tantos constitucionalistas que vienen de hoy, lo que hay es simplemente un Estado español. Esta es una cuestión que me parece, lo cual no quiere decir que no lleguemos a la situación de Estado español o de desestado español. Eso quiere decir que lo que insisto es que es un proceso de formación que es perfectamente
se puede acelerar, se puede frenar, y se puede en determinados momentos pues entrar en un fracaso claro. Y el Estado de España es un ejemplo de esto, lo cual no quiere decir que las naciones que triunfan sean naciones que están ahí. A la misma Francia, que siempre el gran modelo, le costó poderosamente ser nación, conseguir la homogeneidad nacional. Lo consiguió mucho más de fachada que en la práctica. La absorción de los bretones, por ejemplo, pues fue así un proceso de fondo bastante costoso, pero bueno, al final Francia ha constituido un modelo de Estado-Nación que obviamente no es el nuestro. Claro, la pregunta entonces es, una vez llegado a este punto, ¿podemos saber qué es una nación? Esto es una cuestión pura simplemente accidental que cada uno define a su modo. Yo creo que es posible realizar un análisis empírico hasta cierto punto, con unos ciertos grados de precisión, de la existencia o no de un hecho nacional. No sé si soy muy arriesgado al decir esto. Desde luego la nación, insisto, no es una reunión de cuestiones objetivas, o sea, porque aunque los nacionalistas se empeñan. Antes hablábamos de los estatutos, pues incluso cuando llaman a nacionalistas, los regionalismos pues también copian, porque en torno a la nación, en torno al discurso de la nación hay una especie de puja. Y en España esto ha sido muy importante, es decir, sin el problema vasco, los catalanes no hubieran radicalizado, los políticos catalanes no han radicalizado su postura, y los gallegos menos. Es decir, al final existe una tendencia a que, por así decirlo, la identidad nacional aparece como un valor positivo. Y entonces el que no la participa de dos visto negativamente, y bueno, pues esto no solo se mide en procesos generales de evolución histórica, sino incluso también en el comportamiento de intelectuales. O sea, pues Ramón Maiz no era en absoluto nacionalista. Un gran amigo de Ramón Maiz y mío, el profesor Justo Garamendi, recuerdo que todavía en el 88 nos reíamos siempre porque decíamos, partíamos de la misma definición de nación. Digo, las naciones las hacen los nacionalistas, con éxito o sin éxito. Esto no está con el BNG ahora. O sea que, con éxito. Es decir, que la nación presiona porque, como hemos visto en el caso reciente de Cataluña, pues el que no participa, el que no asume los valores del nacionalismo dominante, y el que los pone en cuestión, se convierte en una especie de excluido de la horda, de outgroup, de persona que está contraviniendo los derechos de la colectividad. Y esto pues es bastante penoso, pero funciona en nuestro país, vamos, y funciona a todos los niveles. La pregunta es esta: ¿es posible ver si existen las condiciones que nos permiten identificar la nación? Yo creo que hay tres condiciones, insisto, con todas las reservas que la aplicación de los criterios puede suscitar. El primero, que tiene que haber un proceso histórico de construcción de este sujeto que tienda a singularizarlo. Siempre hablo de tienda a singularizarlo. Este proceso pues puede surgir en un determinado momento. Pues parece que, por ejemplo, en el caso de Croacia, pues la broma le surgió cuando, en vez de ser la lengua franca del imperio el latín, pues aparecen los magiares y ellos descubren que están en Hungría y que los húngaros les imponen el húngaro. Es el caso de los españoles. El nacionalismo había hecho diferencial español en Sri Lanka, pero ¿cuándo está el derecho diferencial? Primero cuando se niega la federación, y sobre todo cuando les dicen no, inglés no, cingalés. Es decir, que puede haber un hecho precipitante de esa singularización, pero el caso más frecuente es que a lo largo de la historia pues va constituyéndose un sujeto que va cobrando una forma propia dentro de sí o separado de otro. En algunos casos por un hecho muy sencillo. El caso de Portugal sería un ejemplo muy claro por referencia al otro frente a la dominación española. No creo que en el siglo XIV hubiera nación portuguesa, pero la confrontación con Castilla es tan clara, el enfrentamiento con Castilla es tan claro, que desde ese momento Portugal representa un caso primerizo de conciencia prenacional, y no es casual que mientras que en otros países los santuarios nacionales son modernos o contemporáneos, en Portugal sea el monasterio de la Batalla, que conmemora el Jugarrota, es decir, que conmemora la resistencia frente a Castilla.
Entonces, este proceso histórico, por supuesto, va acompañado de mitificaciones, que pueden tener éxito o pueden no tener éxito. Obviamente, si son totalmente inventadas, no funcionan, pero a veces hay identidades que funcionan, a veces por razones prácticas. Un ejemplo de España lo tenemos con la ley paccionada de Navarra, que nunca existió. Pero que está ya consagrada pues, casi constitucionalmente y es la base de toda la estructura foral navarra en la actualidad. ¿Por qué funciona la ley paccionada? Bueno, pues porque es un elemento ideológico rentable. Es decir, la ley paccionada fortalece la singularidad navarra y el navarrismo pues, se dio cuenta desde muy pronto que afirmar eso estaba muy por encima de la verdad histórica y pues, es un caso como el caso vasco en que el mito hace historia. El segundo elemento es la existencia de una identidad ampliamente compartida. Yo creo que esto, inicialmente, la identidad pues, es también un concepto oscilante que puede ser, antes lo decíamos, tiene casi siempre connotaciones reaccionarias. Cuando dices que algo tiene una determinada identidad, los nacionalistas se llenan la boca de esta palabra, sea la española, sea la vasca, sea la irlandesa, pero es que lo que pasa es que la identidad se puede probar sociológicamente. Es decir, que la identidad ya no es simplemente un componente ideológico, se puede saber. Y es un elemento importante para saber cómo funciona un hecho nacional. Y, por ejemplo, en España descubrimos que lo que prevalecen, por ejemplo, en Cataluña y en Euskadi, son identidades duales. Y esto es importante. En Eslovenia había una identidad única, una identidad dominante. Y esto, por supuesto, no lo da una encuesta, lo da una serie de encuestas. Es un fenómeno estable. Es importante porque la existencia de la identidad significa que ese sujeto colectivo se reconoce a sí mismo respecto de los demás. Y la existencia de una identidad dual significa que ese sujeto no se reconoce por enfrentamiento a los demás. Es decir, que pienso en el Estatuto catalán. Es decir, en este sentido, pues el Estatuto catalán sería una tradición a la identidad o un intento de superar, dicho con forma más suave, la identidad dual existente en Cataluña. El recurso de Mújica lo dice clarísimamente, como de lengua propia, el invento de lengua propia y lengua oficial. La sensación, el Estatuto proclama la lengua inventándose o casi inventando el término de lengua propia, que no tiene tradición constitucional porque la tradición constitucional es lengua oficial, pero la lengua propia es lengua superior. Entonces, claro, lo que sucede es que casi por igual los catalanes piensan que su lengua propia es un poco más el catalán, un poco menos, pero en torno al 44%, el castellano. O sea, quiere decirse con esto que la concepción que se materializa en el Estatuto no refleja la realidad sociológica y política de Cataluña, sino el programa político de los partidos que han hecho el Estatuto. Y finalmente es la existencia de un sistema político estable, que también es un indicio. Es clarísimo que en un país plurinacional, estrictamente donde hubiera un Estado y naciones separadas a lo Austria-Hungría, esto daría lugar a partidos separados, aunque tuvieran las mismas ideas, pero con funcionamiento radicalmente cortado unos de otros. Entonces, el caso español es también claro de coexistencia de partidos nacionales y partidos nacionalistas, por usar su terminología, partidos estatales y partidos nacionalistas sobre el mismo territorio. Tanto en el caso catalán como en el caso vasco, y además de nuevo divididos al 50%. Es decir, que podemos hablar de una nación vasca, de una nación catalana en sentido estricto total, como el nacionalismo, si hubiera un proceso de evolución singularizado, como el que define fraudulentamente el propio ángulo del Estatuto, fraudulentamente desde el punto de vista historiográfico. Si hubiera una identidad única como la eslovena, que no existe, y si hubiera finalmente un sistema político estable compuesto de partidos catalanes. Las tres cosas faltan. Por eso yo, en contra de diferencia de mi amigo Benigno Pendas, yo defiendo la idea de que España es una nación de naciones, en el sentido de que existen procesos de construcción nacional que en principio debido ser resueltos mediante el proceso constituyente a partir del 78, pero que, como vemos, no se han resuelto, en la medida en que existe una nación troncal, que es la nación española, que por razones históricas no ha conseguido una solución homogénea en el plano de la elaboración del Estado-Nación, y que en este sentido coexiste con otros procesos
de construcción nacional, fundamentalmente en Cataluña y Euskadi, y por némesis en Galicia, procesos que en principio no tenían por qué ser competitivos, puesto que no tenían por qué ser competitivos porque reposan sobre una identidad rural asumida por las poblaciones y otra cosa que suele olvidarse, y con una satisfacción de las respectivas poblaciones con las situaciones de autonomía existentes, pero que por la incidencia de variables políticas y culturales, donde el caso vasco ha jugado un papel esencial, pues se han convertido en fenómenos concurrentes que hoy abren para España un panorama de elaboración del Estado completamente distinto del de cualquier otro país del mundo. Ahora que se habla de europeísmo y de homogeneización, lo que estamos viviendo en España no se parece a nada. Y espero que otros países pues no sigan nuestro ejemplo, porque es un estupendo ejemplo de cómo construir problemas sobre planteamientos ideológicos cuando los grandes problemas que ya existían han sido resueltos en el plano constitucional, en lo esencial. La pregunta es: ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué somos tan desgraciados? Pues yo creo que tampoco hay que ser masoquista. Es decir, España es un país que ha sufrido históricamente de su grandeza, de un papel excesivo. Yo no he visto esta película que todo el mundo me dice que es muy mala, que es A la triste, pero el propio nombre ya rezuma pesimismo, ¿no? Entonces el problema de España es que el tránsito de imperio a nación pues se realiza de una manera muy conflictiva y con una serie de estrangulamientos. En principio, vean ustedes uno de los textos que les he puesto ahí, en principio las cosas además son bastante sencillas. España es una monarquía de agregación como Francia. Lo que pasa es que, claro, mientras que aquí parece que Sabino Arana y Bifeu el Peloso, el Belloso o Grifeu el Pelós son seres que están ahí con sus fantasmas encima de nosotros, en Francia nadie se acuerda casi de lo que fueron los antecedentes de la Revolución. Hasta el punto que un gran libro sobre la Revolución, que muchos de ustedes conocerán, L'État de la Révolution Française, hecho por Michel Lebel, pasa revista, no sé si a 150 cuestiones importantes de la Revolución, y no se fija en el problema del paso de las regiones históricas a los departamentos. Es decir, la escoba de la historia borró el problema. Pero si retiramos la historia, vemos que con más homogeneidad el caso francés, porque fue más eficaz administrativa y económicamente la monarquía francesa, en ambos casos nos encontramos con monarquías complejas o de agregación, con circunstancias muy similares. Bearno, a comienzos del siglo XVII, se proclamaba soberano, y los territorios vascos del otro lado funcionaban más o menos como los de aquí, solo que más pequeñejo. Incluso Navarra pues seguía siendo un reino, y había todo tipo de... El mosaico de la Francia del antiguo régimen es un mosaico parecido, incluso hasta el punto de que la palabra force, la palabra española fueros, pasa y se convierte en una palabra aceptada en el sur de Francia. Las fórmulas son diferentes, pero en cualquier caso cuando llega la Revolución Francesa, los provenzales, la nobleza provenzal va a los estados generales diciendo: hay una nación provenzal, y le dice al rey: usted es conde de Provenza, y como somos la nación provenzal, usted no tiene derecho a ponernos impuestos. Es decir que, en definitiva, el hecho diferencial, el proceso es similar. Lo que sucede es que en Francia se resuelve en un sentido de integración, y en España la integración es sumamente imperfecta. Aquí tienen ustedes un poco esa cita que a mí me parece muy esclarecedora de por qué. La cuestión es que Jordi Cosescardó, un catalán lingüista que muy preocupado por el nacionalismo, cosa que a mí me pasa, cuando visita el Rosellón, pues eso se preocupa muchísimo porque no hay nacionalistas, ¿no? Eso me pasa, como soy vasco y no soy nada antinacionalista, soy anti-PNV y anti-ETA, que es otra cosa. Pues yo cuando voy para ahí siempre voy al Tirol del Sur a ver cómo les oprimen y cosas de esas. Y entonces me pasan frases de yo la misma cosa, y preguntas y ustedes. Entonces, claro, pregunta, y lo primero es que nadie le hace caso por el Rosellón de por qué me dice este tío que por qué no soy catalanista. Pero hay un pelés que sí le dice: pues sí, mire, es que aquí nosotros no podemos ser catalanistas, ustedes tienen suerte, porque nosotros necesitamos un hospital, nos lo tienen, tenemos una escuela francesa estupenda, si pasa no sé qué nos llevan a París, hay un sistema de comunicaciones bueno, si ustedes están en la prehistoria pueden tener catalanismo, o sea, están en el atraso.
El Estado el Estado español del siglo XIX no crea los mecanismos de integración que fundamentalmente el ejército y la escuela, o la escuela y el ejército, que en Francia construyen la nación. Claro, está muy bien la escuela, o sea, nosotros tenemos al Cid Campeador, que es más divertido que Juan el Arco, pero el problema es, y más complejo y más moderno, pero el problema está en que los niños no van a la escuela. Con aquella exposición que hizo nuestra colega Carmen Iglesias, España, fin de siglo, que se veía una escuela con un viva el rey. No sé por qué los niños ponían viva el rey, porque el rey no pagaba un duro hasta 1902, hasta después del desastre. Claro, falla la escuela, falla el ejército como instrumento de socialización. Hay un mercado nacional para un país pobre que se construye tardíamente. Hay una administración que no responde a la eficacia de una administración moderna, y al final pues es la crisis simbólica del Estado. No es que no funcione, sino que funciona insuficientemente. De ahí el papel del 98, y aparecen, y lo que en otros países, lo que en Francia es absorbido, pues en España no es absorbido, y se producen formulaciones alternativas de tipo nacional. Por supuesto que desde los años 60 se crean las condiciones para que eso desaparezca, pero entonces ya el asunto está en marcha, es decir, ya no hay vuelta atrás. Y entonces, bueno, pues ¿qué hacer? Yo creo que el Estatuto de las Autonomías, el Estado de las Autonomías ha sido una excelente solución, con un defecto para mí capital, que fue el que unido al federalismo y determinadas consideraciones políticas impidieron darse cuenta de que había que crear mecanismos de resolución horizontal de los conflictos. Entonces el Senado ha sido un ser absolutamente inútil, perdón, es inútil como sí, vamos, ha sido inútil que no, cuando realmente, claro, no se ha creado todo el mecanismo de descentralización amplia del poder, casi federalizante en algunos casos, como el caso español, pues necesita mecanismos en el cual los conflictos se resuelvan en ámbitos entre las distintas entidades que pugnan por afirmar sus derechos. El problema de España es que, como muy bien se baja desde muy pronto, todos los conflictos son verticales. Entonces la culpa es el victimismo de Madrid, como ustedes saben, se practica si un río se trasvasa, si el río no se trasvasa, si se consigue esto, si no se consigue, y estamos en esta. Es decir, el Estatuto catalán sería un estupendo ejemplo de cómo ese defecto histórico se convierte ya en norma constitucional. Por eso es su gravedad. Entonces, claro, ante esta situación, el buen funcionamiento, y luego está el problema vasco, claro. El problema vasco, que es la frase famosa de Arzayus a los catalanes, más o menos: no tenéis lo que hay que tener para pues esto es muy brutal, pero los catalanes lo acusaron. Y luego está algunas categorías profesionales, los intelectuales, es decir, es el hecho de que la sociedad catalana podría integrarse muy bien en la normalización, pero yo he visto los historiadores, es decir, es un corte el que se produce. Hay un corte, no consciente, pero un corte mental. Fue curioso esta polémica que hubo con Borja de Riquet, dice la grandiosa estupidez, y encima era en español, Es que lo bonito de Borja es que encima el hombre va de español y de transigente por la vida. Y entonces plantea que no hay nación española, y entonces silencio general, allí aprobación. Fontana dice estupendo, todos. La famosa, lo que me contaba a ustedes, como será el profesor Forcadell de esta universidad, me contaba la anécdota que yo siempre repito, de que una tesis sobre el sexenio democrático en Cataluña, le invitaron a él. Entonces la tesis estaba muy bien hecha, pero más o menos de fondo se decía que Cataluña, si no hubiera tenido España, Suiza. Entonces, y porque no había participado en el sexenio, o sea, Laureá Figueroa pues debía ser chino. Y entonces dijo, y el general Prim, dijo modestamente. Entonces Fontana, que como ustedes saben es un gran historiador y el patriarca de la historiografía catalana, le dijo: perdone usted, le cortó, era el presidente del tribunal, le cortó y le dijo: no, Prim era un general, luego no era un catalán. Entonces, esto lo he escrito y no me han vamos, el profesor Forcadell es de absoluta fidelidad en este aspecto. Es decir, que se crea un mecanismo en el cual, que se viene de los archivos, que tenían razón de fondo, pero claro, no en el planteamiento general, se crea una situación en la cual pues una clase intelectual y una clase política asume un programa que va más allá, mucho más allá de lo que es la racionalización del Estado. Es decir, el PSOE tenía dos vías, tenía la vía de la Asamblea de Santillana, que era una vía absolutamente razonable, la abandonó totalmente,
y pues se sumó a la tocata y fuga de Maragall. Mientras el PP pues erigía el muro de las lamentaciones. Entonces la situación es una situación difícil en la cual vamos hacia una extraña reforma del Estado, pero que, como ustedes saben, no es una reforma del Estado, sino una especie de proliferación de reformas parciales en el marco de un Estado todavía indefinido en el futuro. Yo creo que en esto es muy importante el último hito. Les invito a que lo consulten, el recurso planteado por el defensor del pueblo, que es mucho más que, me parece que ha sido el profesor Blanco Valdés sobre todo el que ha hecho el recurso técnicamente, que es partiendo del problema de los derechos, que es el que le corresponde, claro, al defensor del pueblo, es una puesta en tela de juicio de qué grado de desarticulación del Estado va a producir la puesta en marcha del Estatuto catalán. Pero claro, lo que hay que decir claramente es que la libertad política y la racionalidad política se hace mediante procesos constructivos, no mediante procesos de crisis en la cual pues los poderes están enfrentados.